Estado, ¿ok? Todavía no te establece tal cual que la Ciudad de México puede cobrar sus propias contribuciones, pero es el primer indicio de que es una entidad federativa con personalidad propia y que aparte aquí están todos los poderes, es decir, aquí radica el presidente, aquí está la sede de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y también aquí está la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, por eso es que se considera sede de los poderes de la Unión. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Bien. ¿Hasta aquí algún tema? Bien. Mandé. Perdone, pero ¿podría volver a explicar el 40? Siento que pasó muy rápido, no entendí, por favor. 41. No fue el 40, fue el 44. Sí, pero el primero que explicó fue el 40 y no lo comprendí. No, fue el 41, ¿no? El primero que expliqué fue el 41. El 40 como tal, déjame ver qué trae. Dijo de los fundamentos. Es el fundamento de la Constitución de la República Mexicana como representativa democrática, laica y federal. Entonces aquí lo que sucede es que la divide en estados y Ciudad de México es el primer fundamento de cómo estamos divididos, ¿ok? Y aparte nos señala que estamos unidos en una federación. Quiere decir que tenemos parte local y parte federal, ¿de acuerdo? La local es la que corresponde a los estados y sus respectivos territorios, incluyendo los municipios, y la Ciudad de México, y la parte federal, ¿sale? Y después de eso, nos fuimos al 41, ¿no? Que establece cuáles son los límites del estado o todo lo que corresponde para territorio nacional, que ya sabemos que el estado se compone por territorio, gobierno y población. Entonces, el 40 te da la primera parte y la segunda, ¿sí? ¿Dudas? Y hablamos que el 44 está vinculado con el 122 que aún no vemos, pero en este se establece el régimen jurídico de la Ciudad de México, ¿ok? Entonces, lo primero que nos señala es que esta Ciudad de México es la sede de los poderes de la Unión, porque aquí están incluidos absolutamente todos, ¿sí? ¿Dudas? ¿Por qué no los veo? Yo tengo dudas del 44. Es que no pude, bueno, no pude tomar nota. El 44 establece la primera parte del régimen de la Ciudad de México, señalándola como la sede de los poderes de la Unión. Nosotros sabemos que tenemos como poderes de la Unión a el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y el presidente vive en la Ciudad de México. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que comprenden el Legislativo, también están establecidos en la Ciudad de México. Y por último, la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano representativo del Poder Judicial, también está en la Ciudad de México. ¿Ok? ¿Más dudas? Creo que hasta ahí está muy fácil, ¿no? Déjenme salirme de aquí. Ya tenemos 65 personas y hasta aquí no tenemos mayor problema, ¿sí? Empieza a poner todo cómo se va constituyendo cada uno de ellos, cómo se constituye el poder legislativo. Aquí nos señala que se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Nosotros ya vimos esa parte. También viene en el 49 cómo está la división. O sea que esto no es doctrina, está en una ley específica que nos dice que va a estar constituida por estos tres poderes, ¿de acuerdo? Y el legislativo también señala que está compuesto por estas dos cámaras. Nosotros ya sabemos que la de diputados representa al pueblo y la de senadores a los órganos de gobierno, ¿ok? Entonces aquí empieza cómo se va a elegir las cámaras, cómo van a estar
estar integradas, etcétera, etcétera. Eso no lo vamos a ver en este momento. Los requisitos para ser diputados, si es que algún día se les ocurre que pueden llegar a hacerlo, tendrán que cumplir con este artículo 55, pero realmente hasta ahorita en materia fiscal no trae absolutamente nada. Después viene la parte de los senadores, que cómo se van a constituir, cuáles son sus requisitos, ¿ok? Qué es lo que tiene cada uno, qué es lo que hacen, los periodos en los que ejercen sus encargos, ¿ok? Cuándo abren las sesiones la Cámara de Diputados, cómo funciona. Todo esto, pues es para que lo sepan, que ahí está, ahí existe, y saben, aquí es donde vamos a ver cuándo pueden o no haber elecciones para estas personas y cuándo podemos decidir quiénes nos van a representar para que generen las leyes, ¿ok? Después de eso, en la sección 2 de esta parte, habla de cómo se inician y se forman las leyes, ¿ok? Esta parte sí es la que nos interesa porque en esta parte es donde está el fundamento de las leyes fiscales y de todas las demás leyes, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que aprendernos algunas cosas en específico, entender la creación de leyes que vienen en varios artículos a partir de este 71, en cómo va a funcionar. Ahorita lo voy a decir de forma muy rápida. Normalmente yo lo que utilizo es una sola palabra para poder asimilar toda la información. El proceso de creación de leyes, lo que hacemos es que para entenderlo, le damos una palabra que cada letra significa un enunciado completo, ¿ok? Esta palabra la conocemos como IDASPI, ¿ok? La I corresponde a la iniciativa, la D, denme un segundo, déjenme emitir estos chatos. Ay, voy. Que no entran. Ahí están. Entonces, esta palabra, la primera corresponde a la iniciativa, la segunda corresponde a la discusión, ¿ok? La tercera, la A, corresponde a la aprobación. Luego viene la S, que significa sanción, ¿ok? Ahí sí están tomando apuntes, espero. Luego viene la P, que es la publicación o promulgación de leyes. Y por último viene la I, que es la iniciación de la vigencia, ¿ok? Eso ahorita más o menos lo vamos a leer rapidísimo en qué consiste. Pero previo a eso quiero explicarles rápido cada una de ellas. La iniciativa se puede dar en cualquiera de las dos cámaras, no tenemos mayor problema, excepto aquellos proyectos que sean relativos a impuestos, a empréstitos y todo lo que se refiere a endeudamiento en general, ¿ok? Deuda del gobierno federal. ¿Por qué razón? Porque quien realmente se endeuda, quien realmente tiene que pagar los impuestos es el pueblo. Entonces, estas iniciativas siempre van a surgir en la Cámara de Diputados, que es la que representa al pueblo, ¿de acuerdo? Hasta ahí no tenemos mayor problema. ¿Cómo inician? Bueno, inician con la presentación de un documento o una propuesta que puede realizarla cualquiera de estas cuatro personas que están aquí puestas en el artículo 71, ya sea por el presidente de la República, por los mismos diputados, por los mismos senadores, por las legislaturas de los estados o las legislaturas de la Ciudad de México o por cualquier ciudadano siempre y cuando cuenten con un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores. ¿Qué significa eso? Que un ciudadano por sí solo no podría llegar a presentar una iniciativa. Lo que sí podría hacer es acudir a su diputado, que es su representante, y su representante tendría que evaluar si efectivamente la iniciativa de ley que se está proponiendo puede o no ser presentada al Congreso. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí se entiende? ¿Alguien tiene dudas de cómo iniciamos? Pero dijo que
que un ciudadano no puede hacerlo más que con la ayuda de un diputado, Sí, ¿verdad? si es uno ¿O con la solo, ayuda de sí. quién? Si no, tendría que tener una mayoría representativa del 0.13% de la lista nominal de electores, Ok. que es esto. O sea, significa que varios tendrían que estar, digamos, solicitándolo para que esto pueda suceder de manera correcta. Y estas personas, esta mayoría representativa de este 0.13%, tendrían que tener un punto muy importante para que pudieran presentar una ley. ¿Y cómo lo harían? De igual manera, ante el diputado más cercano o el que represente a ese núcleo de población que está establecido en X lugar y que pertenece a la lista nominal de electores. ¿Cuál es esa lista nominal de electores? Pues simple y sencillamente es la lista electoral, la que tenemos como base de datos del IFE, del INE, los que tienen credencial para votar. Esos son los que podrían hacer esa representación, ¿de acuerdo? Y tendrían que Sí, constituir ese 0.13% de la lista total de electores. O sea que tendrían que ser muchísimos, ¿de acuerdo? ¿Dudas? Bien, la iniciativa está muy fácil. Ok, todos los demás proyectos de leyes pueden iniciar en cualquiera de las dos cámaras. No hay un tema para ello, no tenemos problema, excepto los que ya dijimos, empréstitos, endeudamiento general del país y lo que se refiere a impuestos o contribuciones, ¿de acuerdo? Bien, una vez que se presenta esa iniciativa, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, va a hacerse una discusión entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en la cual van a analizar qué está correcto y qué está incorrecto de esa iniciativa, por qué sí procede, por qué no procede, y esto va a tener una ida y venida constante hasta que ambas cámaras se pongan de acuerdo, ¿ok? Entonces, a ese proceso se le llama discusión, ¿sí? Cuando los diputados y los senadores tienen un proyecto de ley que analizar y en el cual ponerse de acuerdo para ver si efectivamente es bueno para la población o no lo es. ¿De acuerdo? Y que la intervención de los órganos de gobierno también tiene que ser la correcta en el sentido de que esa ley, pues al final del camino va a tener que ser aplicada por esos órganos de gobierno. ¿Sí? Entonces tenemos las dos primeras letras, la iniciativa y la discusión. ¿Ok? Cuando estas dos cámaras se ponen de acuerdo, lo que sucede es que se da una aprobación. ¿Qué significa que se aprueba? Cuando se aprueba, se manda a pedir la opinión, digámoslo así, del órgano de gobierno competente para su aplicación, ya que estamos de acuerdo en qué es lo que debe de decir esa ley en específico, entonces la mandamos al órgano de gobierno, ¿sí? Pero al principio eso se llama aprobación simplemente. Entonces, ya que fue aprobada y la mandamos al órgano de gobierno, el órgano de gobierno lo que va a hacer es analizarla. Este órgano de gobierno puede ser cualquiera del Ejecutivo Federal que tenga las facultades para hacerlo. Es decir, puede ser el presidente, que es cumplir las leyes, en términos generales. ¿Sale? Entonces, estas personas lo van a recibir. Cuando lo reciben, lo que hacen es analizarlo. Si tienen cambios, van a regresarlo a las cámaras como parte de la misma aprobación para que se hagan las modificaciones necesarias. ¿Sí? Una vez que ya se hicieron las modificaciones necesarias y ya están de acuerdo las dos cámaras más el órgano de gobierno, que puede ser el Ejecutivo o puede ser uno de los órganos del Estado, se procede a sancionar. ¿Qué quiere decir que se sancione? Que se va a firmar, ¿ok? La sanción es la firma del proyecto de leyes como tal. ¿Sí se entiende?
Nada ¿Hasta más aquí tienen dudas? es una vez que ya A está ver. todo correcto, ¿verdad? O sea, una Sí. vez que ya está aprobado Una por todos. Todo aprobado por todo Juan de las Pitas, para pronto. Ahora sí procedo a la parte final, que sería la rúbrica y firma, ya sea del órgano de Estado que corresponda, puede ser la Secretaría de Estado, o puede ser directamente del Ejecutivo Federal. ¿Ok? En este punto es donde el Ejecutivo Federal es el único capaz de decir que puede vetar esa ley. ¿Qué significa que la vete? Que no la va a aprobar ni por error. ¿Ok? ¿De acuerdo? Es decir, si no la va a aprobar, significa que pues, evidentemente tampoco la va a firmar, por lo tanto no va a llegar a la sanción. Entonces, algunas leyes se quedan en este punto porque no hay forma de que el presidente las apruebe, las firme, si es que las llega a vetar. ¿Estamos de acuerdo? Creo que eso ya lo habían escuchado en algún momento. ¿Sí? Profesora, sí. Yo tengo una duda con lo de iniciativa, la verdad no entendí mucho, porque A ver, la estaba consultando un iniciativa es poco en el internet. proyecto de la ley. Es un documento en donde tú escribes todo lo que quieres y por qué lo vas a poner. ¿Ok? En esa iniciativa tiene que ser presentada ante el órgano legislativo. Nosotros ya sabemos que quien genera las leyes es el Congreso de la Unión a través de los diputados y de los senadores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Quién va a poder presentarlo? Tenemos este artículo 71 que nos dice que puede ser el presidente, los diputados, los senadores, las legislaturas de los estados, la Ciudad de México, las legislaturas de la Ciudad de México o un núcleo considerable de ciudadanos que tienen que representar el 0.13% de la lista nominal de electores, es decir, el 0.13% de la población. ¿Ok? Entonces, ¿qué haces? Llegas y la presentas ante el Congreso y el Congreso se encarga de revisarla y ver o analizar si efectivamente esa ley tiene futuro, si está regulando alguna materia estratégica o que va a causar muchísimo bien a la sociedad en general. ¿Ok? A eso es a lo que conocemos como iniciativa, al documento preliminar en el cual están establecidas las reglas, las hipótesis, el conjunto de normas que va a formar parte del derecho como tal para todos, ¿ok? Lo que se va a aplicar de manera general, ¿de acuerdo? ¿Sí ya quedó más o menos? Sí, profesora, gracias. Sí, ¿Alguien muchas más tiene gracias. alguna duda de alguno de los puntos? Yo tengo duda de aprobación, Ok, profesor. a ver, ¿qué pasa con la aprobación? Ya que discutieron las dos cámaras para ver qué sí está bien, qué está mal, qué pueden mejorar, qué tiene que tener a lo mejor un pulido especial o tiene que tener algún tipo de redacción distinta, etcétera, etcétera. Una vez que lo hicieron, lo que hacen es que ambas lo aprueban, ¿ok? Cuando estas dos cámaras ya lo aprobaron, lo que hacen es mandarlo para la firma o para la autorización, para el análisis del órgano de gobierno que corresponda. Si el órgano de gobierno está de acuerdo con la ley, lo único que va a suceder es que lo va a firmar, es decir, lo va a sancionar y lo va a regresar para publicación. Ahí no hay problema. Pero el órgano de gobierno, que en este caso es un órgano del Poder Ejecutivo, podría, en su caso, uno, hacer correcciones, hacer cambios de la naturaleza que sean, o en su caso el presidente, en este punto específico, podría vetar esa ley. Esto significa que aprobando, etcétera, etcétera, va a regresar a la fase de aprobación, ¿ok? Entonces, cuando ya todos están de acuerdo en lo que se debe emitir, eso es lo que se va a firmar, regresa para firma. En caso de que el presidente diga que esa ley no debe de ir, es la única persona que tiene el poder de veto para eliminar la ley. ¿Sí?
antes de que salga. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Profesora, Bueno, yo Uno no a la vez. entendí lo que fue la discusión. La discusión es tener el documento ya ahí y que las dos cámaras se pongan de acuerdo en qué es lo que debe contener. ¿Por qué? Porque se tienen que poner de acuerdo. Acuérdense que son representantes del pueblo que van a velar por los intereses del pueblo y los intereses del gobierno. Entonces se tienen que poner de acuerdo en qué es lo que debe decir que cause las menores afectaciones al pueblo en general, al bien común. ¿Ok? Entonces, la discusión es esa fase en donde se están poniendo de acuerdo en qué sí debe de tener y qué no debe de tener. Uh-huh. Sí, profesora. Bien, ¿alguien más iba a decir algo? Adelante. Sí, yo tenía entendido que ya cuando la ley está aprobada y ya básicamente está lista para ser aplicada, si no sale en el Diario Oficial de la Federación, no se puede Todavía aplicar, no ¿verdad? llegó a ese punto. Ah, perdón. Uy, te voy a dar una No, perdón, pesadita de maestra. pescuezo, enano, la tuyo. A ver, por eso lo pusimos así. Todavía no leemos el artículo, ¿sabes? Ojo, chavos. Ahorita nada más lo que dijimos es que lo íbamos a tratar de poner en una sola palabra y que cada una de las letras de esa palabra significa otra palabra. ¿Sí? Por eso dijimos, lo que vamos a poner es la palabra IDASPE, ¿ok? Vamos, iniciativa, ya más o menos quedó clara, ¿no? Discusión, ya quedó clara. Aprobación, ya quedó clara. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La iniciativa es el documento, se va a discutir en las dos cámaras, se va a aprobar por las dos cámaras, se va a moción del órgano de gobierno, en este caso del presidente, y ¿qué va a suceder? Si ellos están de acuerdo, lo que va a suceder es que la van a firmar y eso implica la cuarta letra, que es la sanción, ¿ok? Iniciativa, discusión, aprobación, sanción. La sanción no es más que la firma del órgano de gobierno o del presidente que se van a encargar de hacer cumplir esa ley. Una vez que la firman, ahora sí vamos con el proceso de publicación. ¿Sí? Vamos, IDASPE, ¿ok? Publicación o promulgación. ¿Qué significa que se publique o se promulgue? Que se va a dar a conocer al público en general, es decir, a las personas a quienes va a ser aplicable a través, ya sea, si es una ley federal, pues evidentemente tendrá que ser a través del Diario Oficial de la Federación, que es el periódico de la Federación, ¿ok? Entonces, en ese periódico de la Federación tendrá ya el carácter de publicado. Una vez que se publica, ya tenemos varias opciones, porque ahí es donde vamos a tener que ver la iniciación de la vigencia. ¿Cuándo una ley es vigente? La regla general es que las leyes son vigentes al día siguiente de su publicación. Evidentemente, si una ley no es publicada, ¿qué quiere decir? Pues que no es aplicable para nadie. ¿Por qué? Porque no tienes el conocimiento de que esa ley existe. ¿De acuerdo? Entonces, para que exista, tiene que ser forzosamente publicada. Y ojo, hay otras cosas que se publican en el Diario Oficial de la Federación, que también son reglas de carácter general, que no son leyes, que no pasan por este proceso. Esto solamente es para la generación de leyes. Y se acuerdan que el derecho era el conjunto de leyes que regulaban la conducta del hombre en sociedad. Por lo tanto, estas son de aplicación general. ¿Qué quiere decir que son de aplicación general? Que aplican a todos los ciudadanos que viven dentro del territorio nacional que ya vimos arriba. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con esa publicación que es, con esa iniciación de la vigencia? En la publicación
se va a estipular cuándo debe de entrar en vigor la ley. Por ejemplo, como les decía, la regla general es al día siguiente, pero habrá leyes específicas que digan, no sé, la publico hoy, pero va a entrar en vigor el 1 de enero de 2021, o va a entrar en vigor el 15 de abril o el 5 de mayo. ¿Me explico? O sea, ahí es donde te va a determinar cada cuándo. Por ejemplo, las leyes fiscales siempre se publican antes del 31 de diciembre y entran en vigor el 1 de enero. ¿Por qué razón? Porque ejercicios fiscales completos y un ejercicio al 31 de diciembre. ¿Ok? Entonces, todos los años, siempre, invariablemente, para nosotros los contadores y para nosotros los abogados fiscalistas y para todos los fiscalistas del mundo mundial en México, bueno, nada más México, ¿qué pasa? Pues tenemos que revisar cómo vienen las reformas a cada una de las leyes fiscales en los primeros días de enero. Porque a lo mejor estamos de vacaciones, pero eso no significa que el desconocimiento de la ley no implique el no cumplimiento, ¿ok? Recuerden que no saber qué dice la ley no quiere decir que yo no estoy obligado a cumplir con ella. ¿Sí? Pero también aplicaba para los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, si cometías una falta contra la ley durante el tiempo que le dan para que se podría decir que la sociedad se aclimate o que la entienda y así, no aplicaba, ¿no? O sea, como que... No, cuando se trata de este tipo de leyes de carácter federal que están dentro de la Constitución, aplica en el momento que está ahí. O sea, tú no tienes un periodo de gracia para aclimatarte. Eso no existe realmente. Okay. O sea, entra en vigor y ya una vez que entró en vigor es de carácter general, es de observancia general y es obligatoria para todos. ¿Ok? Obviamente es para todos aquellos que caigan en los supuestos normativos que están previstos en esa ley en específico. O sea, si tú en enero sigues sin trabajar, por ejemplo, pues no te va a aplicar las reformas a la ley del impuesto sobre la renta. Es más, ni siquiera te va a aplicar la ley del impuesto sobre la renta porque no caíste en el supuesto normativo que es el hecho generador. ¿Se acuerdan? Pero todos los demás Mexican Indians, así como yo, que sí trabajamos un chorro y que tenemos, no sé, que las clases, que la secretaria, que el despacho, que lo que sea, todos esos sí están obligados a cumplirlas. No es si quieren esa fuerza, porque acuérdense que este proceso de ley, ¿qué hace? Tanto leyes de carácter público como leyes de carácter privado. Entonces, cuando se reforman, se cambian, se hacen nuevas, de cualquiera de esas, les aplica a todo el mundo. Por eso es que se publican en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, aquí la diferencia es cada cuando entran en vigor. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, no es lo mismo la sede de los poderes de la Unión, que es la Ciudad de México, que ya lo vimos ahorita, que Chihuahua, ¿ok? Que está hasta arriba de la República. Entonces, ahí se da un plazo específico para que la ley entre en vigor cada determinados kilómetros con un día de diferencia. ¿Ok? Pero ojo, en teoría, literal, es al día siguiente. No hay de otra, no hay pierde. Entonces, aguas con eso que dicen, no es que tenemos un periodo de gracia, solo si la ley lo establece. O sea, por ejemplo, si yo publico, bueno, estoy en esas, ¿no? Vamos a suponerlo. Yo no voy a publicar una ley esta semana, pero estoy a punto de publicar unas disposiciones de carácter general. Mis disposiciones de carácter general van a salir publicadas probablemente entre el 4 de noviembre y el 15 de noviembre. Cuando me firme el secretario, ¿ok? El secretario de Hacienda.
me va a firmar el secretario de Hacienda en estos días, pero mis disposiciones traen la fecha de entrada en vigor del 1 de enero. Entonces, tu periodo de gracia, el que tú podrías llegar a considerar como eso, que no es el caso ahorita, te explico por qué, sería del 15 de noviembre al 1 de enero. Pero el 1 de enero, aquellas personas que caen en los supuestos de esa normatividad ya tendrían que estarla aplicando, que no es el caso, porque lo que te estoy poniendo es una entrada en vigor específica. Eso no depende que puedas o no asimilarlas o leerlas, sino que a partir del momento en que entran en vigor, tú ya estás obligado. A lo mejor no tienes los sistemas, a lo mejor no tienes los manuales, a lo mejor no tienes N cantidad de cosas, pero ese tipo de cosas las vas a tener que ir resolviendo sobre la marcha si es que te son aplicables. ¿Sí me explico? ¿Cómo funciona? Sí, justo le iba a decir, ¿no? Por ejemplo, como cuando salió la ley de que no podías exceder límite, bueno, manejando en vías rápidas o así, más de 60 o así, te daban chance porque apenas estaba empezando, pero como dice, entonces tiene que estar escrito en la ley. Tiene que estar estipulado ahí. Es Ok, el ok. periodo de vigencia, por eso se le conoce como iniciación de la vigencia y es lo que les estoy comentando. Traen periodos distintos al día siguiente. En caso de que no lo traiga, la regla que ¿dudas? Sí. Yo tengo una profesora. Adelante, dime. Dice que su se aplica, pero se utiliza lo que usted comentó de que tantos kilómetros por día. Ah, dependiendo, eso viene aquí. Ahorita vamos a buscar. Vamos al 72. Aquí es donde empezamos. ¿Ok? Este es el que te da el aumento de la creación de leyes. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona eso del periodo? Dependiendo del